Pero nosotros debemos de entender que así como el Señor resucitó a un cuerpo glorificado, tú y yo tenemos esa esperanza que un día Dios nos va a transformar, que un día vamos a tener un cuerpo que no se cansa, un cuerpo que no se fatiga, un cuerpo que está lleno de la gloria de Dios. Y vemos que Dios le dice a aquellos hombres que Él iba a levantar ese cuerpo, a levantarse con un cuerpo glorificado. El hombre Adán, cuando Dios forma a Adán, cuando Dios hace a Adán dentro del huerto del Edén, no lo hace como nosotros nos miramos hoy en día. Adán tenía muchas más capacidades de lo que nosotros tenemos. El cuerpo de Adán era un cuerpo que era mejor, mayor que el nuestro. Pero Adán cuando peca Adán, lo que sucede es que dice la Biblia que entra la muerte por medio de ese pecado y la corrupción por medio de ese pecado. Nuestro cuerpo se vuelve un cuerpo de bajeza, un cuerpo para algunos un cuerpo de pecado. Nuestro cuerpo es un cuerpo que no tiene ni puede contener tanta gloria de Dios. Pero Adán cuando peca, su cuerpo, algo sucede dentro de él y algo sucede en su físico que cambia. Y nosotros dice la Biblia que hemos traído la imagen del terrenal, pero un día traeremos la imagen del celestial. Y día tras día debemos de ir caminando hacia esa transformación. Día tras día debe de haber un cambio dentro de nosotros que nos lleva a acercarnos al día de la transformación, al día donde nos levantaremos con un cuerpo glorificado. Pero algo sucedió en Adán que ya no era el mismo que salió, que estaba dentro del huerto del Edén, porque Adán cuando antes de pecar dentro del huerto del Edén no tenía vergüenza. Adán no tenía temor, no tenía miedo dentro del huerto del Edén antes de pecar. Pero cuando peca y viene el Señor y viene a buscar a Adán, el Señor sabía dónde estaba Adán, pero le pregunta a Adán y le dice, ¿dónde estás? Y algunos dicen que le hace entender, mira en qué posición estás, mira hasta dónde has llegado. Pero cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Adán le responde algo que Dios no había hecho eso dentro de Adán. Y Adán le dice, me escondí porque tuve miedo. Y Adán antes de pecar no experimentaba el miedo. Pero hoy nosotros hemos llevado esa imagen del hombre terrenal, pero tenemos esa esperanza que llevaremos la imagen del celestial. Amén. Y es por eso que nosotros debemos de ir viendo que ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo y algo debe de suceder dentro de nosotros y algo debe de empezar a cambiar dentro de nosotros, porque ahora somos el templo del Espíritu Santo. Acompáñeme a Mateo capítulo 21, verso 12 al verso 16. Mateo 21, 12 al 16 dice, y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho y a los muchachos que gritaban en el templo y que decían, Hosana
al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les respondió: sí, nunca habéis leído: de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza. Este es aquel momento donde el Señor Jesús entra al templo y encuentra que el templo está todo desordenado, y Él hace un látigo y empieza a volcar y a sacar a todos aquellos hombres que habían convertido la casa de Dios y la estaban convirtiendo en una cueva de ladrones. Ahora, esta porción de la palabra yo quiero que la apliquemos y la veamos en nuestra vida, y veamos cómo aquellos hombres habían entrado en el templo, y en vez de que siguieran lo que dijo el Señor Jesús, que Él dijo: mi casa será llamada casa de oración, ellos empezaron a negociar, ellos empezaron a hacer de aquel lugar una casa de comercio, empezaron a hacer de aquel lugar una casa de ladrones, no solo de comercio, sino de ladrones. Y el Señor Jesús viene y tiene que limpiar todo aquello. Ahora, cuando nosotros venimos al Señor Jesús, Él empieza a limpiar nuestra vida. Pero nosotros debemos de ver que cuando estamos dentro del Evangelio, hay momentos que nosotros permitimos que ciertas cosas entren en nuestra vida, que ciertas cosas habiten en nuestra vida, que es necesario sacarlas. Porque este era el templo de Dios, no era un templo, este era un templo dedicado al Dios verdadero, no era un templo dedicado a otra deidad, no era un templo dedicado a otro Dios, era un templo, era una casa para Dios. Y Él mismo lo dijo: mi casa es casa de oración. Y cuando Él entra a aquella casa, se da cuenta que hay muchas cosas fuera de orden, que hay muchas cosas que no deberían de estar en aquel lugar. Y cuando Dios mira nuestra vida y mira nuestro templo, puede haber cosas que hay ahí que no deben de estar ahí. Puede haber que hay cosas en nosotros que Dios necesita sacar de nuestra vida, que Dios necesita traer una liberación a nuestra vida. Para algunos es necesario una liberación, porque a veces hay sentimientos en nuestra vida, y esto es algo que quiero explicar, porque hay sentimientos en nuestra vida que pueden ser una puerta para que un espíritu entre y more dentro de nosotros. Yo no estoy diciendo que todos los sentimientos, ni estoy diciendo que todo es espíritu inmundo ni demonio, no. Pero hay sentimientos que hay cosas que nosotros hacemos o permitimos, y le abrimos una puerta a un espíritu o a un demonio. Y cuando eso sucede, aquella entidad viene y mora dentro de la persona. Y hay gente que está caminando con cosas dentro de ellos que no deberían de estar ahí. Y cuando eso existe, cuando hay cosas dentro de nosotros, cuando hay un espíritu, por ejemplo, alguien puede caminar y decir: es que mi carácter es un carácter fuerte y yo soy una persona explosiva. Pero hay un límite a una persona que tiene ira o que es corajudo, y cuando ya la persona se descontrola por su ira. Porque cuando un espíritu está manipulando a aquella persona, cuando aquella persona entra en un momento de ira, ¿qué es lo que sucede? Pierde la noción de lo que está haciendo. Y hay personas que se ciegan cuando llega un punto en su vida que cuando se enojan de tal manera, llega una ceguera a su vida. Y empiezan a quebrar, a golpear, empiezan a destruir las cosas. ¿Por qué? Porque ya no es solamente el sentimiento, sino que ahora es un espíritu que ha tomado posesión de eso y ha tomado ventaja de eso. Y cuando nosotros vemos que hay esas cosas en nuestra vida, es necesario que Dios venga y nos libere de eso. Que Dios saque todo lo que no debe de haber en nuestro templo.
Que Dios saque aquellas cosas que no deben de existir dentro de nosotros. Que Dios saque aquellas cosas que no le agradan a Él. Ahora decía que lo estaban convirtiendo en una cueva de ladrones. Hay gente que le gusta hacer tranza. No sé si usted ha conocido uno, pero yo he conocido algunos. Hay gente que tiene tanta labia y lo convence a uno, pero se lo transea, ¿verdad? Y cuando uno se da cuenta, ya ni modo, ya se lo transearon. Pero hay cosas que no le agradan a Dios, que debemos de sacarlas. Y el Señor Jesús empieza a limpiar el templo y les dice: mi casa será llamada casa de oración. Cuando Dios viene y limpia nuestra vida, cuando le permitimos al Señor limpiarnos, liberarnos de todo lo que no debe de existir dentro de nosotros, Él nos empieza a dar la guianza hacia qué debe de ser, debe de haber en nuestra vida. Él nos empieza a decir qué es lo que debe de habitar dentro de nosotros. Debe de habitar la misericordia, el amor, la libertad que Dios nos ha dado. Amén. Pero dice que después de haber sacado a aquellos hombres y les dijo: mi casa será llamada casa de oración, vienen a Él los ciegos, los cojos, y Él los sana. Y no solo hay sanidad, sino que empieza a haber alabanza en aquel templo. Cuando nosotros somos liberados, hay cosas que, hay enfermedades. Yo no estoy diciendo que todas las enfermedades son un espíritu, pero hay enfermedades que son causadas por un espíritu. Hay enfermedades que son causadas por falta de perdón. Hay enfermedades que son causadas por causa de la amargura. Y cuando Dios viene y te libera de eso, cuando Dios viene y me libera de la amargura, de la falta del perdón, de espíritus inmundos, trae sanidad a nuestra vida. Trae sanidad a nuestro templo, trae sanidad en nuestra alma, trae sanidad incluso a nuestro cuerpo cuando esa enfermedad es causa de aquella situación. Pero no solo hay sanidad, sino que hay alabanza. Cuando tú y yo, cuando permitimos que Dios nos limpie, va a haber una alabanza que es agradable a Dios. Porque Él dice, le responde a aquellos hombres y les dice: nunca habéis leído: de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza. Va a ser una alabanza que a Dios le agrada. Va a ser una alabanza que Él anhela oír y anhela ver dentro de nosotros. Porque Él dice que Él se preparó esa alabanza. Ahora vayamos a Proverbios capítulo 20 y verso 30. Proverbios capítulo 20, verso 30 dice: los azotes que hieren limpian del mal, y los golpes llegan a lo más profundo del cuerpo. Hay situaciones en nuestra vida que van a ser difíciles para nosotros. Hay situaciones que van a ser duras para nosotros, pero esas situaciones Dios permite ciertas situaciones difíciles en nuestra vida, porque ahí dice que los azotes que hieren limpian del mal. Hay situaciones que para nosotros no las entendemos, pero son para limpiar nuestra vida. Son para limpiarnos de cosas, de impurezas que hay dentro de nosotros, que Dios necesita sacar de nuestros corazones. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 7 y verso 1. Dice 2 de Corintios 7:1: por tanto, amados, teniendo esta promesa, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, nosotros tenemos que limpiar nuestro templo de toda inmundicia. Limpiarnos de toda inmundicia, de toda la suciedad que muchas veces venimos cargando. Nosotros debemos de limpiarnos de todo eso, sacar toda la inmundicia de la carne dentro de nosotros, empezar a limpiar nuestros corazones. Yo no te estoy diciendo que seas perfecto.
Yo no te estoy diciendo de ahora en adelante debes de ser perfecto y no debes de fallar en nada. No, yo sé que fallamos. Yo sé que hay momentos en los cuales debilitamos. Yo lo entiendo. Pero no significa que de allí debemos agarrarnos y decir, bueno, pues soy humano y fallo. Y ni modo, pues fallo, pero aquí estoy tratando. No, debemos de buscar, como dice Pablo, debemos de limpiarnos de toda inmundicia. Si tú ves que hay cosas dentro de tu vida que son inmundicia, debes de limpiarte de ellos. Si tú ves que hay cosas dentro de tu vida que no son agradables delante de Dios, debes de limpiarte de ello, porque como dijo Pablo, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dios habita dentro de cada uno de nosotros. ¿Por qué no miras a tu vecino en este día? Y ese que está a tu lado, esa que está a tu lado, Dios habita dentro de esa persona. Alguien dirá, no, pues no mucho parece, pero Dios habita dentro de nosotros. Nosotros debemos de irnos limpiando de toda inmundicia en nuestra vida. Vayamos a Primera de Corintios capítulo 5 y versos 7 al 8. Pablo dice a los corintios, limpiad la levadura vieja, para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura, porque aún Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta, no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Nosotros debemos de limpiarnos de toda malicia, debemos de limpiarnos de toda maldad, debemos de limpiarnos del viejo hombre que habla el apóstol Pablo, que debemos de despojarnos de aquel viejo hombre y de revestirnos con el nuevo hombre. Nosotros debemos de ir cambiando día tras día, debe de ir habiendo una limpieza en nuestra vida. Debe de ir día tras día sucediendo algo en nuestra vida, un cambio de parte de Dios en nuestros corazones. Y todo esto nos va a llevar a algo en nuestra vida. Todo esto, cuando nosotros nos empezamos a limpiar, cuando nosotros empezamos a quitar la inmundicia, cuando nosotros empezamos a quitar la malicia, la maldad de nuestra vida, todo eso nos va a llevar a algo en Dios. No es nomás por hacerlo, no es como dicen algunos dicen, pórtate bien que de nada te sirve. Pero no es por eso, no es para eso, sino que cuando nosotros nos empezamos a limpiar, cuando nosotros nos empezamos a purificar, algo va a suceder de parte de Dios. Algo va a suceder, hacia algo estamos caminando, porque no somos como los que trabajan de balde, no somos como los que trabajan en vano, sino que nosotros trabajamos con un propósito en nuestra vida. Cuando Dios te dice que te limpies, es con un propósito, es porque Él quiere llenar tu vida de su gloria. Es porque Él quiere que su gloria habite en medio de ti. Y Pablo nos dice que nos limpiemos de la levadura vieja, que empecemos a sacar esas cosas que no son agradables a Dios. Las cosas del viejo hombre que muchas veces lo mantenemos allí. Muchas veces hay cosas del viejo hombre que nosotros decimos de ciertas cosas. Yo sé que hay ciertas cosas que decimos, no, eso no lo quiero, no lo anhelo. Pero hay ciertas cosas que hay gente que se goza con ciertas cosas del viejo hombre. Yo no sé si usted ha escuchado a alguien que habla de su pasado. Y hay gente que habla de su pasado para glorificar a Dios, pero hay gente que habla de su pasado y suspira. Hay gente que habla de su pasado y Dios mío, cómo me acuerdo de aquellos tiempos, cuando hacía esto y aquello. Y hay gente que suspira por la vieja vida, ¿verdad? Pero esas cosas debemos de irnos limpiando.
Debemos de irnos purificando de esas cosas, debemos de irnos limpiando de todo eso. Porque hay cosas que aunque para nosotros parecen ser bien, delante de Dios no son bien. Hay cosas que para nosotros quizás pueden parecer agradables, pero delante de Dios no son agradables. Y nosotros lo que queremos es agradarlo a Él. Nosotros lo que queremos es glorificarlo a Él. Vayamos a 1 Corintios capítulo 6, verso 13 al 15. Primera de Corintios 6:13 dice: los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y si Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Dice el apóstol Pablo: ¿tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Entonces el apóstol Pablo habla algo y le dice a los corintios: el cuerpo no es para la fornicación, sino que el cuerpo es para Dios. El cuerpo es para su Señor. El cuerpo no es para que nosotros forniquemos y adulteremos, estemos adulterando. El cuerpo se hizo, el cuerpo, dentro de nuestro cuerpo, nuestros miembros deberíamos de glorificar a Dios en nuestro cuerpo. No solo en nuestro espíritu, no solo en nuestra alma, sino que también debemos de santificarnos en nuestro cuerpo, de no llevar nuestros miembros, como dijo el apóstol Pablo: ¿llevaré acaso los miembros de Cristo y los uniré a una ramera? Porque aquellos, y lo explica Pablo, que aquel que se une con una mujer, con una ramera, se hace una carne con aquella ramera. Y sabemos que hay transmisión de espíritus por medio de esos actos, pero el apóstol Pablo nos dice que nuestro cuerpo no debe de ser prestado a la fornicación. Tú no debes de prestar tu cuerpo a la fornicación. Tú no debes de prestar tu cuerpo al adulterio. Tú no debes de prestar tu cuerpo a la pornografía. Porque la palabra que se usa para fornicación es la palabra porneo, que quiere decir porno. Esa palabra, nosotros no debemos de prestar nuestro cuerpo para la pornografía. Porque alguien dirá: pues yo no voy y fornico, yo no voy y adultero. Pero hay quienes se levantan a las 12 de la noche y empiezan a ver el teléfono o la computadora. Y empiezan a ver la pornografía. Pero Dios no hizo tu cuerpo para eso. Y no es para señalarte, no es para condenarte, sino es para que entiendas que Dios lo que quiere con tu cuerpo es que su gloria more dentro de él. Dios no quiere que dentro de tu cuerpo more el pecado. Dios no quiere que dentro de tu cuerpo more la pornografía, more los espíritus inmundos, sino que Él quiere limpiar tu cuerpo de todo eso. Por eso es que Pablo nos dice en la palabra que el cuerpo no es para la fornicación. Tú no debes de estar fornicando. Tú no debes de adulterar. Si alguien ha tenido pensamientos de adulterio, no es para condenarlo, pero debemos de reprender todo pensamiento de adulterio. Debemos de echar fuera todo pensamiento de adulterio. Cuando viene el pensamiento de adulterio, porque viene el pensamiento. El enemigo envía dardos, pero tú y yo debemos de estar listos y reprender y cancelar todo pensamiento de adulterio. Porque nuestro cuerpo no se hizo para la fornicación, no se hizo para la pornografía, no se hizo para el adulterio. Nuestro cuerpo se hizo para que more la presencia de Dios. Vayamos a Romanos capítulo 12 y verso 1. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice:
Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando tú y yo nos limpiamos del pecado, cuando tú y yo nos limpiamos de la malicia, cuando tú y yo nos limpiamos de la maldad, cuando tú y yo nos despojamos del viejo hombre, cuando tú y yo nos empezamos a apartar para Dios, podemos hacer lo que dice Pablo aquí en Romanos. Podemos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo para Dios. Pero no solo un sacrificio, sino que dice que un sacrificio santo, santo y aceptable para Dios. Tú y yo debemos de traer nuestro cuerpo como un sacrificio delante de Dios, un sacrificio vivo, pero un sacrificio santo para Dios. No que por nuestra santidad Dios se va a mover, yo lo entiendo eso. Pero yo me debo de santificar porque debo de anhelar que la gloria de Dios habite dentro de mí. Yo me debo de santificar porque mi anhelo y mi deseo es que Dios se agrade de mí. Yo me debo de santificar porque mi anhelo es agradar a aquel que me rescató, aquel que me salvó, aquel que me liberó. No es para agradar al pastor, no es para agradar al líder, no es para agradar a los hermanos, es para que Dios se agrade. Es para que Dios lo acepte. Dice, Dios le dice a Caín, cuando Caín trae su sacrificio delante de Dios, y Dios le dice, si haces bien no serás aceptado. Pero si no haces bien, el pecado ya está a la puerta. Pero cuando nosotros vemos que nos llama Dios a la santidad, nos llama Dios a la consagración, no es porque como te digo, no es para agradar a un hombre, sino que es para que cuando tú empieces a alabar y bendecir el nombre de Dios, Dios empiece a recibir esa aroma, esa fragancia de tu alabanza, de tu adoración, y se empiece Dios a deleitar en lo que Él está viendo, en lo que Él está percibiendo. Que la gloria de Dios se haga manifiesta en tu vida, que la gloria de Dios llene tu vida cuando tú empiezas a adorar y bendecir el nombre de Dios. Aquella mujer que habla la Biblia, que dice que aquella mujer viene delante del Señor, y aquella mujer era una mujer que en su vida, antes de conocer a Cristo, era una mujer pecadora. Era una mujer de la vida, algunos dicen que era de la vida alegre, ¿verdad? Era una mujer que no tenía una buena reputación, un buen testimonio. Era una mujer que incluso aquel fariseo que estaba con el Señor Jesús dijo, si éste supiera qué clase de mujer es la que lo está tocando, no lo permitiría. Porque él conocía la vida de aquella mujer, él sabía aquellos religiosos de aquel tiempo por lo menos en público no se dejaban ver con aquellas personas. No se asociaban con aquel tipo de personas, porque era una persona de mal testimonio. Pero cuando aquella mujer, Dios la hace libre, el Señor Jesús la hace libre, y cuando ella se aparta de lo que ella practicaba, ella viene delante del Señor y dice que rompe el alabastro y empieza a derramar el perfume. Y hay una porción de la palabra que habla de una de estas ocasiones que aquella fragancia del perfume llenó aquella casa. Y cuando no importa tu pasado, no importa si Dios te tiene que ser libre, si Dios te tiene que limpiar, si Dios tiene que sacar cosas de tu vida, no importa qué hiciste en el pasado, si tú te apartas para Dios y si tú presentas, como dijo el apóstol Pablo, tu vida como un sacrificio vivo y santo delante de Dios. Cuando tú adores a Dios, cuando tú alabes a Dios, cuando tú empieces a glorificar a Dios,
Dios se va a agradar. Y Dios te va a permitir que te acerques. Quizás los religiosos no lo van a permitir, pero Dios te va a permitir que te acerques a Él. Y el apóstol Pablo dice que nos presentemos como un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es nuestro culto racional. Debemos de entender lo que estamos haciendo, debemos de entender para qué lo estamos haciendo, para qué nos santificamos, para qué nos consagramos, para qué lo hacemos y para quién lo hacemos. Efesios capítulo 2 y verso 21 dice: en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada del Espíritu Santo. Entonces nosotros como templo de Dios, como templo, como casa de Dios, debemos de ir siendo edificados. Nosotros debemos de permitir que la palabra nos empiece a edificar, que la palabra nos empiece a capacitar, que la palabra, que Dios por medio de su palabra nos empiece a edificar, que empiece a haber un crecimiento en nuestra vida. Porque una edificación es algo que uno empieza a levantar, a construir. Y nosotros debemos de permitir que Dios empiece a traer crecimiento a nuestra vida. Que no nos quedemos estancados, sino que vaya habiendo un crecimiento, un desarrollo, una edificación en nosotros. Que Dios vaya llevándonos hacia la madurez, que nosotros vayamos avanzando hacia la madurez. Pero quiero que veamos en esta noche, quiero que veamos en Efesios capítulo 5 y verso 18. Efesios capítulo 5, verso 18 dice: y no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Nosotros, entendiendo que somos templo y morada del Espíritu Santo, debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo. Debemos de anhelar la llenura del Espíritu Santo. Cuando vemos la Biblia, cuando leemos de jóvenes como Esteban, un joven que dice la palabra que él era lleno del Espíritu Santo, que él era lleno de sabiduría y que él era lleno de fe. Nosotros debemos de preguntarnos: ¿de qué estoy llenando el templo de Dios? ¿De qué me estoy llenando? ¿De qué estoy permitiendo que llene mi vida? Quizás alguien dirá: bueno, pues yo me lleno de novelas, me lleno de lo que sale en la novela. Eso es traición, robo, muerte. Hay gente que se llena de eso. Hay gente que se llena de la farándula. Hay gente que se llena de los chismes. Hay gente que se llena de la música del mundo. Hay gente que se llena de tanta cosa en esta tierra, en esta vida. Pero tú y yo debemos de anhelar ser llenos del Espíritu Santo. Tú y yo debemos de anhelar que el templo, que es este cuerpo, que este templo sea lleno del Espíritu Santo. Que seamos llenos de la gloria de Dios. Vayamos a Isaías capítulo 6 y verso 1. Ya para ir terminando, Isaías 6 verso 1 dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y miren lo que dice: y la orla de su manto llenaba el templo. Tú y yo debemos de anhelar que la orla del manto de Dios se extienda y llene nuestro templo. Que la gloria de Dios llene nuestro templo. Que aquella gloria, aquella manifestación de la gloria de Dios esté llenando nuestra vida. Y que nos empiece a limpiar de todo lo que no le agrada. Que empiece a sacar lo que a Él no le agrada. Ezequiel capítulo 44 y verso 4 dice:
Luego me llevó por el camino de la puerta del norte al frente del templo y miré, y he aquí la gloria del Señor llenaba la casa del Señor, y me postré sobre mi rostro. Porque nosotros debemos de anhelar que la gloria del Señor llene esta casa. No tanto que llene el edificio, sino que llene nuestra vida. La intención no es que la gloria de Dios llene un edificio, sino que el anhelo es que la gloria de Dios llene y habite dentro de nosotros. Vayamos a Segunda de Crónicas, capítulo 5 y verso 13. Segunda de Crónicas, capítulo 5, verso 13. Dice: cuando los trompeteros y los cantores al unísono se hacían oír a una voz, alabando y glorificando al Señor, cuando levantaban sus voces acompañados por trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan al Señor diciendo: ciertamente ciertamente Él es bueno, porque para siempre porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa del Señor se llenó de una nube, y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa de Dios. Eso debe de ser tu anhelo y mi anhelo. No tanto un lugar, no tanto un lugar físico, sino que tú y yo debemos de anhelar que así como ese templo que edificó Salomón, era un templo maravilloso, un templo impresionante, pero sin la gloria de Dios solamente era un templo. Sin la gloria de Dios solo era alguien podía decir: qué edificio tan hermoso, qué edificio tan bien calculado. Pero cuando entró la gloria de Dios en aquel lugar, algo cambió. Cuando la gloria de Dios llenó aquella casa, dice que los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar, porque la gloria de Dios llenaba aquella casa. Tú y yo debemos de anhelar que la gloria de Dios llene nuestra vida. Y cuando la gloria de Dios entra y llena tu vida, a veces hay cosas que no vas a poder hacer, hay cosas que no vas a poder, hay gente que cuando la gloria de Dios empieza a tocarlos no pueden permanecer de pie. Se arrodillan, se postran, se tiran delante de Dios, empiezan a llorar, empiezan a reír, empiezan a glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios está llenando su vida. ¿Por qué no te pones de pie en esta tarde y cierras tus ojos? El apóstol Pablo dice: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Y si somos templo del Espíritu Santo, debemos de anhelar ser llenos del Espíritu Santo, ser inundados de la gloria de Dios, ser llenos de la gloria de Dios. ¿Por qué no le dices al Señor en este día: Señor, así como llenaste el templo que el rey Salomón edificó, llena mi vida, Señor? Llena mi vida, Dios mío. Quizás hay cosas que tienes que limpiar en mí. Quizás hay cosas que tienes que sacar, que tienes que liberar, Dios mío, que tienes que expulsar de mí. Pero mi anhelo, mi deseo, Señor, sobre todas las cosas, es que tu gloria llene mi vida. Que tu gloria inunde mi ser, Señor. Que yo pueda caminar, Señor, lleno de tu Santo Espíritu, lleno de tu presencia, Señor. Que no solo hable de tu gloria, que no solo hable de tu presencia, Señor, sino que tu presencia more en mí, Señor. Que tu gloria llene mi vida, Dios mío. Que tu gloria llene mi ser, Señor.
ven y llena mi vida de tu gloria, Señor. ¿Por qué no se lo dices a Él? Dile, Señor, que tu gloria llene, Señor, así como lo vio Ezequiel, que tu gloria llenaba tu casa. Llena mi vida, Señor. Llena mi vida. Díselo a Él, ven y llena, ven y llena. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Voy a invitar a nuestros hermanos músicos que pasen. Y dile al Señor que Él llene tu vida. Dile, Señor, llena mi vida de tu gloria. Llena mi vida de tu presencia, Señor. Llena este templo de tu gloria, Señor. Llena este templo de tu presencia, Dios mío. Dice que Isaías vio al Señor sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Que la gloria de Dios llene nuestras vidas. Que la gloria de Dios inunde nuestro ser. Que su gloria llene esta casa. Díselo al Señor, ven y llena. Ven y llena esta casa con tu gloria. Sí, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, y de gloria en gloria, de gloria en gloria, cámbianos, Señor. Dile, ven y llena, ven y llena esta casa con tu gloria. Llena esta casa, Señor. Dile, llena mi vida de tu gloria, Señor. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Sí, Señor, que tu gloria inunde nuestro ser. Que tu Santo Espíritu nos llene, Dios mío. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Sí, Señor, ven y llena.
Ven y llena nuestras vidas, Dios mío. Ven y llena nuestros seres, Señor. Quizás como el Señor Jesús entró en aquel templo, tú necesitas decirle al Señor: Señor, límpiame, límpiame, Dios mío, porque la verdad es que hay cosas dentro de mí que he permitido que permanezcan allí, que no son agradables a ti, Dios mío. Limpia mi vida, limpia mi templo, Señor. Límpiame de todo mal. Limpia mi vida, Señor, limpia mi templo, limpia mis seres, Señor. Quizás Dios te tiene que limpiar y hacer libre de la amargura. Quizás Dios te tiene que hacer libre de heridas en tu vida. Quizás Dios te tiene que hacer libre de resentimientos, libre de espíritus inmundos, libre de espíritus que han afectado tu vida. Dile a Él: Señor, líbrame, libértame, límpiame, Dios mío, límpiame de todo eso, límpiame de toda maldad, límpiame de toda amargura, límpiame de todo espíritu inmundo, Señor, límpiame de toda amargura, de todo resentimiento, Señor, para que pueda haber sanidad en mi vida, para que pueda haber libertad en mi vida, Dios mío. Para que yo sea libre, Dios eterno, en el nombre de Jesús, Señor. Díselo: ven y llena. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena